pero hay otras voces. En este caso, vamos a hablar un ratito y escucharemos después la voz de Julián Corchado Martín. Julián Corchado Martín no es muy conocido, vivió casi los 2 o 3 años de haber nacido en Málaga, pero nació en la calle Piedra Blanquilla, en una casa que es por nosotros, de alguna manera nombrada como el juzgado. Sí, el juzgado que estaba en el inicio de la calle Piedra Blanquilla, al terminar San Fernando, vivía José Martínez Pons, Exactamente, la peluquería de Juan Lázaro, pues la exactamente, primera a la a la derecha, derecha. ahí debió nacer este hombre, como tú bien has indicado. Aquello era el juzgado, sí, 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 sí. Ahí sacaban partida de nacimiento, después lo trasladaron a Málaga, pero allí estuvo el juzgado, yo lo conocí, vamos, el juzgado allí. Julián Corchado Martí regresó a Churriana después, cuando ya se jubiló, con su mujer. Veníamos a Churriana, vieron una casa y la compraron, una casa, una fachada muy típica, e incluso arreglaron interiormente una cueva para habilitarla, para hacerla un comedor, y era pintor. ¿Mm? Yo recuerdo que incluso colaboró conmigo en Churriana Sur Raíz, una exposición que realicé en el 1994 aquí en la Casa de Cultura Gerald Brena, que por cierto pintó, como tú sabes, una serie de cuadros de calles de Churriana Sí, a aportó en esa todo exposición color. una pintura de él. Recuerdo que lo has comentado, me lo has comentado en algunas Ajá. ocasiones y eso, sí. Julián, Pintaba muy bien, pintaba sí, muy sí, bien. pintaba bastante bien. Era un hombre que volvió a Churriana y se integró Sí, totalmente plenamente, y chorreano. su mujer Mari, que también aparece hablando con él en las grabaciones que realizamos también en los años 90, 92 más o menos, no recuerdo exactamente, pero por ahí anda la fecha, en aquel tiempo que debí seguir grabando, pero bueno, a veces haces cosas en la vida y luego te para y luego vuelves y mira por dónde casi 20 años después, pues en estas voces del ayer, el título la verdad es que hicimos un cónclave, queridos televidentes, no vayas a creer que ha surgido así de la nada, y entre 4 o 5 personas, pues creíamos, familiares, mujer de Miguel, el productor, Miguel y yo, creíamos que era el título ideal para hacer estos dos Para hacerlo, documentales. de documental, me parece muy bien. Eh, Vamos a escuchar la primera parte, digamos, de alguna manera, para que los televidentes tengan un poco de idea de Julián Corchado Martín. Digamos que agradablemente, frente a frente, cara a cara, surgido, parece ser como de la nada, pero no es de la nada, sino que son personas que están ahí, son artistas, son gente que gusta conversar con ellos, y sobre todo porque el jefe del clan, digamos, el- él concretamente, Julián Corchado Martín, se siente muy churrianero. Pues vamos a empezar por saludar a Julián y que nos hable dónde nació y algunos recuerdos de su niñez. Buenas tardes, Julián. ¿Qué hay? Buenas tardes. Pues mira, nací aquí en el pueblo, como natural. En la iglesia me bautizaron y me fui pequeñito, me fui desde aquí de Churriana con 7 añillos por ahí. Pero vaya, hay en mí un recuerdo fabuloso y sigo igual que si hace 2 días que me fuera, porque yo me acuerdo perfectamente de todas las cosas, claro que hemos tenido la suerte de vivir, o sea, de venirnos a vivir en el centro del pueblo antiguo, en el centro del pueblo. Claro, para mí todas las calles adyacentes a este, alrededor y todo, son conocidísimas, vaya, o sea que parece que no me he ido nunca, sino que yo paso por calle de los Huevos, para abajo, para la casa, y me acuerdo perfectamente de todos los detalles. Yo nací en el juzgado, mi abuelo era secretario de aquí del juzgado de Churriana entonces, y entonces yo nací en calle Pedra Blanquilla, en la casa de, ¿cómo se llama este señor? Del Diego, exactamente. O sea, donde ahora habita Diego. Porque yo cuando pasé la primera vez, después de venir de mucho tiempo, que no venía por el pueblo, pues a mi señora la llevé a que viera donde había nacido yo. Y me llevó una desilusión enorme, porque era una magnífica casa nueva, nuevecísima, ¿no? Y yo me acuerdo de la casa, al añorarla, con un pórtico grande, un salón y un patio que era porticado. Esos detalles no me se han olvidado, pero claro, cuando llegué aquí me encontré con que no existía. O sea, ya era una casa muy bonita, moderna,
pero que no era la que yo había pensado siempre y que tenía en la mente. Así que aquí estamos de nuevo, pero que yo creo que es que no estamos, que hemos seguido, pero que por circunstancias de la vida pues tuvimos que irnos de aquí de pequeñito. Mi familia se fue diezmando, las de aquí, y ya mi padre pues era militar y nos tuvimos que ir a la capital, y es claro, cambió el rumbo obviamente. Ya allí estudié y tuve aficiones como natural, y sigo con las mismas aficiones, pero que nada, estoy aquí otra vez con vosotros como si no me lo hubiera nunca. Julián, tomándonos un cafelito que nos ha preparado Mari con todo el cariño del mundo y unas galletillas, nos comentaba, incluso cuando era un chaval, por medio de que tu familia pertenecía también al juzgado, de un incidente, un avión cayó. Sí, yo tenía un recuerdo. Una de las cosas que más me impresionó de pequeño fue el accidente de aquí que hubo precisamente en Platero, que lo tenemos a las partes de la casa nuestra. Y entonces cuando yo vine a Platero, pues siempre me acordaba de ese detalle. Y era que cuando pequeñito yo, como estaba en el juzgado viviendo, como lógica, pues vimos un avión que era, por cierto, claro, después ya me enteré perfectamente que era un correo, que era francés, se llamaba Las Tecoles, la compañía que había aquí entonces, que estaba precisamente en una finca, porque creo que hacía término para pasar a África en el correo este. Y entonces vimos el avión incendiado y los chiquillos, pues nada, empezamos a correr por las calles, a ver, a comentarlo, y cayó precisamente en Platero el avión. Y entonces esa me impresionó mucho, y yo estaba siempre relacionado con aquello. Claro, mi familia, como yo era un chiquillo pequeñito, pues no pude relacionar ni allí ni nada porque no me dejaban, claro, lógicamente porque para nosotros era relativamente lejos. Pero cuando ya pasó aquel accidente, pues naturalmente el cadáver lo recogieron y lo llevaron al juzgado, para el levantamiento del cadáver, claro, tuvo que ir el juzgado. Y entonces tenía la obsesión yo de pequeñito que sabía que arriba, en una habitación que había grande, estaba el cadáver del piloto, ¿no? Y entonces la cosa de los chiquillos, la imaginación empezó a hacer cosas cabalas, y yo la obsesión que tenía era ver el cadáver del piloto aquel, porque yo calculo que lo pensaría que tenía los cascos puestos y todo. Y entonces me dijeron que estaba en tal sitio, en una habitación que había arriba en mi casa perfectamente. Y yo me fui un día a escondida, sin que nadie me viera, con mucho cuidadito, abrí la puerta y me metí en la habitación aquella, que había muchos sirimbol, muchas cosas, yo me acuerdo perfectamente, que había canarios y pájaros y eso también, porque un tío mío tenía afición, y tenía allí unas jaulas y eso. Pero en un ladito de esa había un saco. Y yo dije, aquí estará el muerto. Y entonces me fui muy decidido, muy valiente a ver el muerto. Y cuando lo abrí, pues no había muerto, allí no había nada, allí nada más que había carbón. Y me desilusioné mucho, me fui para abajo. Y como las cosas lo sabía, sin maldad, pues entonces lo comenté con mi abuelo. Le digo tanto Aleo, eso es mentira, abuelo, que no hay muerto ni nada. Y dice, ¿cómo que no hay muerto? ¿Y tú por qué has subido arriba? No, porque yo he visto los pájaros, le eché un cuento de los sabía. Y me dice, pues ese es, el cadáver está en el saco ese. ¿Qué va? Y nada más que hay carbón y eso, abuelo. Y aquello me impresionó tanto. Claro, luego ya sabía que el pobre estaba carbonizado, y como la otra vez estaba en un saco de plástico, pero que no, un saco era. Yo no me acuerdo si era plástico, entonces no sería de plástico, claro. Eso hace un poco de tiempo ya. Y total, que aquello fue una de las cosas que más impresionó, o sea, que más me quedó en la mente. Y luego las calles, francamente, yo las calles, no, si hubiera venido con los dos cerrados y me hubieran quitado la venda, entonces hubiera ido por las calles mismas que conocía de pequeñito. La calle de los Huevos, toda la calle de mi calle, el médico, el célebre médico aquel que teníamos aquí en el pueblo, que el pobre, no sé si con la guerra murió o no sé qué, era, ¿cómo se llama? ¿Don José Castañón? ¿Eh? ¿Don José Castañón? Sí, don José Castañón, exactamente. Murió de viejo, sí. Ah, de viejo, bueno, pues yo no sabía cómo había muerto. Sí. Y don José Castellón, yo me acordaba perfectamente de Pepito, de toda la familia. Y otro también que se me grabó muy grabado, fue enfrente de mi casa, un poquito más abajo, hay una casa bastante bonita, muy grande, una casa amplia, que todo el mundo le decía Pepito, al muchacho que había joven allí. Y entonces luego ya me he enterado que no lo he podido saludar, porque he intentado saludarle y todavía no he ido. Bueno, no lo he podido ver. Yo he saludado a familias cerca, que uno que sea la abuela o alguno de ellos. Era hijo de doña Luisa. Bueno, exactamente, pero yo tenía mucha ilusión porque yo me acuerdo de Pepito, porque yo estaba siempre jugando con él. Martínez Pons. Era muy simpático. Y luego me han dicho, sí, claro, ahora me dicen que es muy mayor y tal, es lógico, todo hemos ido para arriba. Y eso es una de las cosas que más me impresionaba, vaya, que yo me acuerdo perfectamente.
Paco, te habrás dado cuenta, Julián, por ejemplo, los otros personajes han vivido en Churriana siempre. Julián, ya comentamos que de niño su familia se fue a Málaga y él también, volvió ya jubilado, pero ha observado incluso en todos los personajes, también en Julián y Mari, su esposa, ha observado la atracción por Churriana que siempre ha tenido. Sí, sí, se le ve palpablemente el interés que ha tenido por el pueblo, la dedicación que ha tenido, y de hecho aprecio que no solamente pintaba, sino que también tocaba la cerámica y hacía Murales para los murales pueblos. para los pueblos. El hombre es una actividad grandísima que ha tenido el hombre. Sí, Lo veo que se ha movido mucho y lo veo muy, sí, muy sí, digno de valorar. Sí incluso que verás. incluso en su casa, bueno, vosotros, queridos televidentes, la habréis visto en calle Buenavista donde vivía, en la fachada de su casa, hizo no una hornacina, sino más bien una en cerámica, pintó como a San Antón, en color, a todo color, le puso un tejadillo, la gente lo visitaba mucho, le ponía incluso flores y velas, Sí, también incluso hizo murales para pueblos de la provincia, un hombre muy, muy didáctico, muy muy activo emprendedor. al arte, al arte. Yo conté con él, como he comentado, afortunadamente, y puso 10 o 12 dibujos, unos tipo 30 por 40, tamaño sobre las calles de Churriana, que eran de... Y resulta de que le compré dos, pero le dije que era por un amigo, y esa mentira piadosa me sirvió, porque si no, se lo Te lo pagué, si regala, no me hubiese te lo ha dicho te lo regalado. regalo, hubiese Claro. hecho. Y en fin, pues en Voces del Ayer también está este paisano nuestro, y la verdad que os invitamos a escucharlo. Muy bien. Eh, Estoy viendo, delante de Julián hay una cartulina y Julián con un rotulador está haciendo una serie de dibujos, todos iguales, parece son tipo H, es como un relajamiento para poder entrar con el micrófono un poco más, menos nervioso, es una costumbre que tiene. No, es la costumbre de que como siempre que cojo un lápiz me pongo a hacer garabatos, a hacer querequitas, tonterías, entretenerme, ¿vale? Pero lógicamente que no. Y claro, lógicamente me relajo, eso sí, eso es la realidad es esa. El motivo, entre otras cosas, de hablar con Julián es porque es un genial artista del pincel o de la pluma, de lo que coja. Él hace muy poco ha pintado a nuestro querido San Antón, a San Antón Abad o San Antonio Abad, el patrón de Churriana. Está pintado, está puesto en la fachada de su casa en mosaico, y a ver si nos habla él con qué material lo ha hecho. Está siendo muy visitado, le acaba esta tarde de poner, se lo digo, a esos sanantoneros, mujeres y hombres que hay, que son muchos en Churriana, que incluso acaba esta tarde cuando yo me acercaba a verle, acaba de ponerle incluso unos faroles muy bonitos con sus luces y todo. Julián, con qué material ha usado y cómo ha surgido el hacer esto? Algo tan bonito, con esos colores y con tantos animales, ¿cómo ha surgido eso? Pues eso ha sido que mi señora hablando con nosotros, y como yo soy aficionado a pintar y eso, pues hago algunos dibujitos y me encargaron. Vaya, tenía un compromiso y hice un escudo de Churriana. Y entonces ya de ahí vino la idea y dice, bueno, ¿por qué no pintas un San Antón? Y yo sé que eso es complicado, pero porque claro, yo lo he pintado sobre mosaico, un mosaico blanco, y ha sido más que nada motivado porque yo he ido a la cerámica a comprar unas macetas y cosas para aquí, para la casa, y he visto que en las casas, en ciertas casas, aquí precisamente detrás de lo que se llama Platero, la finca esta de Platero, o sea, los chalados de Platero, hay una serie de mosaicos pequeñitos que pone aquí vive fulanito, aquí vive menganito. Y dice, ay, ¿por qué no hace uno de esos? Como mi mujer sabe que yo tengo práctica, sé que me gusta, ¿por qué no hace uno? Y bueno, pero fuimos a la cerámica y yo pregunté, o preguntó ella, me parece que preguntó ella. Mire, si no tienen ustedes esos mosaicos que hay para ponerlo en las puertas que dicen, fulano, aquí vive fulano. Dice, sí, mire usted, pero eso se encarga. Y digo, bueno, y eso, no está 4, 5, 26, 12.000. Ya, pues, ¿y qué pone? Y yo entonces he visto uno y me he dado cuenta que, claro, lógicamente está hecho a fuego, metido en el horno. Y claro, casi todo el mundo que conoce eso sabe que el vitrificar los colores
es un problema porque ya no se puede pintar perfectamente, como se puede pintar al óleo o a plumilla, o sea que hay que dejarle un margen de que luego es inseguridad, ¿no? O sea, el dibujo, se queda mal en la cerámica esta. Entonces yo pensé, pues yo lo podía hacer al esmalte, el procedimiento para que no se fuera, claro, para que no se quitara. Y entonces yo pues voy a intentar, y me fui a la casa y pasamos por allí, por enfrente de Alberto, que ponen ¿cómo se llama esto? El mercadillo este, allí al lado cerca de Alberto, antes de entrar en la zona de la casa de Alberto, hay una cosa de cerámica, de ladrillo y eso. Y entonces pregunté, digo, ¿tú tienes ladrillos blancos, grandes? Porque yo tenía idea de hacerlo directamente, para no complicarme la vida en la tangencia de los ladrillos. Pues dije, pues compro unos ladrillos grandes y pongo aquí mi fulano y ya está. Y dice, no, mire usted, no hay ladrillos de esos, no tenemos, porque esos vienen en caja. Y digo, bueno, ¿y tienes pequeños? Sí, pues hay. Y me dieron dos ladrillos pequeños, entonces me fui arriba, me puse y lo pinté, como natural, ¿no? No tenía nada que hacer porque es una cosa sencillísima. Y pinté esa, y al ver la aceptación que tuvo el detalle ese, pues he tenido que hacerle unos compromisos de amigos y gente por aquí que me han dicho, ay, pues mi hijo se va a casar porque quiere que le pongan la pata. Bueno, muy bien, pues yo te lo haré. Y le he hecho 4 o 5 cosillas de esas. Y entonces me dice, ¿por qué no hace un San Antón? Y yo pensé, eso es complicado, porque claro, San Antón ya tiene una fisonomía, y hacerlo en esmalte es más complicado por el sentido de que ya no se trata de dibujar, se trata de saber combinar el esmalte, que hay que echarlo completamente de la lata, perfectamente de la lata, o sea que no se puede disolver con gasolina, que sería por lógica más cómodo pintarlo, puesto que lo podía perfilar más pequeñito el dibujo y eso. Hay que hacerlo directamente de la lata. Entonces, pues yo voy a hacerlo. Y hablando con María La Pilila un día, le digo yo, María, yo me acuerdo que en mi casa antiguamente había un San Antón, porque claro, yo he visto el de aquí del pueblo, que es precioso, por cierto, es una maravilla de la talla, es muy bonita. Y tiene su borra y su botoncito de plata repujada, muy bonito. Pero claro, yo no era el San Antón que yo tenía en la mente, era el del guarrito, el de la gallinita, el que tenía una pantilla enorme de gente alrededor. Y yo le dije a María, pues yo me acuerdo que en mi casa tenía yo un San Antón antiguo, que, bueno, antiguo en el sentido de que la lámina era una cosa antiquísima. Dice, yo tengo uno arriba, Julián. Bueno, pues a ver. Y la buena señora, como es tan simpaticona, me trajo corriendo el San Antón. Era una lámina antigua, perfectamente como yo tenía la idea de que era, de que yo ya he visto en mi casa una. Y digo, pues se va a caer. Total, que lo he puesto y lo he hecho, y con mucho cariño lo he puesto en la fachada, y mi mujer, que estaba loca por tener uno, pues ya tiene uno ahí puesto. Le he puesto hoy los farolitos, que los buscan en Málaga, porque aquí no había pequeñitos de esos. Bien, pues queridos televidentes, hasta aquí llegamos con estos documentales Voces del Ayer, y cómo no darle las gracias a nuestro invitado de honor, a don Francisco López Angulo o Paco el Lele, por haber contado con tu colaboración, sí, con tu sabiduría, con tu presencia. ¿Y qué te ha parecido? Me ha parecido muy bien, además lo veo muy positivo por sacar a relucir por sacar a la palestra esas voces del ayer, como tú muy bien la has llamado, y eso es muy digno de valorar. Yo ya dije en principio que a mí me agradaría tener muchas voces, y eso tiene mucho valor y mucho mérito del trabajo que tú has tenido, lo cual lo veo muy positivo, y te animo para que siga haciéndolo con otras muchas familias que hay en el pueblo, que bien merece también. Yo he colaborado contigo en la medida que he conocido el personaje. Hay personajes que he podido hacerlo mejor que otros, pero te veo muy bien lo que acabas de hacer, y veo que... Y a vosotros, queridos televidentes, que no confundáis Vecinos de Churriana, los documentales que estamos haciendo, que continuaremos, que llevamos ya unos años, casi 40, con estos que son Voces del Ayer. Esto guarda para nosotros, nos ha dado mucho trabajo, hemos tenido que matizar mucho, nosotros estudiarlo, porque sobre todo para los familiares de estas voces del ayer, casi todos ya fallecidos, las voces, los poseedores de estas voces, que esperemos que lo coja con todo el cariño del mundo, que sepa perdonar nuestros posibles errores, porque creo que en definitiva es de alguna manera, por medio de la fotografía y de sus voces, haberlo vuelto de alguna manera a resucitar.